Buenos días, niños de grado primero, pues les doy la bienvenida a la clase de lenguaje de esta semana. Vamos a tener muy buena actitud, muy buena energía, vamos a abrir nuestro libro y cuaderno de lenguaje. En la página nueva vamos a fechar y a escribir el propósito. Entonces el día de hoy es martes 12 de mayo del 2020. Nuestro propósito de clase es conocer y comprender la función de los textos teatrales. Entonces les voy a mostrar qué son los textos teatrales. Bueno, miremos acá. Dice, yo les escribí esto y ya se los voy a explicar bien con el desarrollo del texto. Los textos teatrales pertenecen al género dramático. Cuando hablamos de género dramático estamos hablando a las obras de teatro o las obras de títeres en el caso de los niños. Entonces me imagino que ustedes han visto una obra de títeres alguna vez. Esos guantecitos o muñequitos que se ponen en la mano y hablan y a veces están en un titiritero, ¿cierto? Eh, las obras de títeres son parte de ellos, los títeres, cuando hablan entre sí, están diciendo unos diálogos. Entonces, por ejemplo, dice son creados con el propósito de ser representados por quienes, por unos actores. En el caso de los niños, los actores son los mismos títeres. Por esta razón, los textos teatrales o guiones se caracterizan por tener diálogos entre unos personajes quienes serán representados por unos actores. Es decir, cuando los títeres hablan entre sí o los actores de una obra teatral hablan entre sí, ellos están diciendo unos diálogos. ¿Listo? Para representar el personaje. Dentro de los diálogos encontramos indicaciones en paréntesis llamadas acotaciones. Entonces hay unas indicaciones que los actores no deben representar, sino que eso son indicaciones que hace el autor del guión para que sucedan en la obra de teatro, como un sonido. Digamos, suena una campana o golpea una puerta. Entonces nadie lo dice, sino que aparece el sonido de la puerta o el sonido de la campana, por ejemplo. Los diálogos están representados por guiones, es decir, estos símbolos, estas rayitas, cada que un personaje va a hablar, está el nombre del personaje y el guión. Y más adelante lo vamos a ver. Yo les puse esta imagen donde dice cuentos y guiones para representar. Recuerden que a diferencia de los cuentos, los guiones teatrales o los textos teatrales no son hechos, no son inventados para ser leídos solamente, sino su finalidad es ser representados en un escenario por unos actores y para un público. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vemos a varios niños que están disfrazados. Ellos van a realizar una obra de teatro. Entonces, cada uno, este nene acá enfrente, por ejemplo, es un niño que está disfrazado de león. Es decir, que él es un actor que va a representar al personaje del león. Este otro nene parece un superhéroe, ¿cierto? Porque tiene máscara, capa y tiene una espada. Él va a representar a un héroe, a un superhéroe. Y cada uno de ellos tiene características y está disfrazado de una manera diferente. Ellos son actores y se aprendieron el guión, lo leyeron y lo van a representar aquí a un público. Una vez hecho esto en nuestro cuadernito que hayamos escrito qué fue lo que entendimos, entonces vamos a leer esta canción. Esta canción nos va a servir para relajarnos. Ustedes mientras la van, yo la voy a leer, ustedes la pueden cantar y se van moviendo como los esqueletos. Entonces dice, desde las puertas de un monasterio se ven las tumbas en un cementerio. Tumba, 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 catumba, tumba, tumba, que tumba va. Desde la 1 hasta las 2, los esqueletos comen arroz. Y otra vez tumba, tumba, y ustedes se pueden mover de las maneras que quieran. ¿Para qué hacemos la canción? La canción va a terminar acá en la siguiente página. Y ustedes deben cantarla y deben moverse de la manera como si fueran los esqueletos. Es un juego. Si no lo hacen, pues se van a aburrir porque la idea es que ustedes se suelten y se sientan como si fueran esos actores que van a representar unos personajes en una obra de teatro. ¿Listo? Una vez lo hayamos hecho todo completico, vamos a resolver estas dos preguntitas que son como de comprensión de lectura. Desde la 1 hasta las 12, ¿cuántas horas hay? Entonces, de 1 a 12, ¿cuántas horas habrá? Tienen que contar con sus deditos, ¿cierto? Nos dan 4 opciones, solo van a marcar una, que es la respuesta que les da correcta. 2 horas, 5 horas, 11 horas, 6 horas, dependiendo de la cuenta que ustedes hagan.
perdón, en la siguiente pregunta nos dicen, los esqueletos gastan, ¿cuánto tiempo gastan los esqueletos en cada actividad? Entonces acuérdense que dice desde la 1 hasta las 2, desde las 2 hasta las 3. Entonces, ¿cuántas horas hay en cada actividad? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo se gasta en cada una de las actividades según la canción? Una vez hayamos hecho la interpretación de esta canción, los movimientos como si fuéramos los esqueletos, entonces vamos a pasar al punto 3 donde nos vamos a inventar un diálogo que vamos a tener nosotros con los esqueletos. Entonces, por ejemplo, esqueletos, ¿qué nos hace falta? Poner el guión, ¿cierto? Que es la rayita. Quiere decir que los esqueletos deben, quien represente a los esqueletos deben decir esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Hola, qué divertida canción. Y entonces ¿tú qué vas a decir? Un guioncito y vas a escribir, sí, bailemos otra vez. Y los esqueletos van a responder, le hacen otro guión y van a escribir acá. Bueno, pero cuenta hasta 3. Entonces tú vas a un guión y tú dices 1, 2 y 3. Eso es un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer de otra manera diferente, como a ustedes se les ocurra. ¿Listo, niños? Según su creatividad, no sé. Bueno, una vez hayamos realizado esto, pues acá nos hablan en la lectura sobre las características que yo les di al comienzo de los textos teatrales. Dice que el teatro es una actividad que se creó para ser representada ante un público. Los personajes, los actores representan a unos personajes en la obra de teatro. El teatro tiene acciones y diálogos. Los diálogos, acuérdense que es lo que yo les expliqué, que es cuando los personajes o los personajes dialogan, hablan entre sí, ¿cierto? Mientras actúan los personajes conversan entre sí, y a veces hay obras de teatro donde los personajes o los actores que representan esos personajes deben conversar con el público. Dice que las obras de teatro se pueden construir con lo que nos pasa todos los días, ¿cierto? A veces las obras de teatro son chistosas, otras nos hacen reír, por ejemplo, en los títeres a veces nos hace reír, pero también nos dejan una enseñanza. También se pueden construir personajes y diálogos inspirados en la historia, en los juegos, en la imaginación. La historia depende de lo que le queramos dar el enfoque, ¿listo? Cuando hablamos, aquí tenemos un ejemplo del juicio en el cielo. Entonces, en el juicio en el cielo es una obra de teatro donde está un hada y un príncipe, ¿cierto? Ustedes pueden leerla si quieren con ayuda de otra persona. Usted representa el hada y la otra persona el príncipe o viceversa. La otra persona puede representar el hada y usted el príncipe. Cada uno debe decir lo que dice acá como si estuvieran hablando entre sí. Yo les voy a leer una partecita. Por ejemplo, dice, escena 1, se abre el telón. Cuando habla de escena, entonces es cuando empieza, ¿cierto? Se abre el telón. Primero va a aparecer eso que dice acá. Dice, en el escenario a cada extremo aparece una hada y un príncipe, que serán los encargados de llevar la narración de los sucesos que este espacio se desarrollará. El hada. Entonces, en el teatro es donde el tiempo histórico se puede resumir en un solo acto. El príncipe. Es verdad, con la ayuda de un grupo de chiquillos todos interesados en aportar un poco de imaginación. El hada. Alegría y el príncipe. Y juego. El hada. Nos adentramos en una experiencia teatral. El príncipe. Entonces, que sea sin más preámbulos. Queremos contar que 500 años antes de Cristo vivió en Grecia un personaje llamado Esopo. El príncipe. El hada dice, aunque algunos expertos afirman que ese personaje nunca existió, el príncipe dice, existiera o no, creemos que sí dejó una marcada huella en la literatura infantil. ¿No te parece, hada, que en algún lugar debe estar? Y el hada dice, es cierto, recopilar la biografía real de uno de los personajes que nos motiva a presentar esta obra sería imposible. Y el príncipe dice, de Esopo se dice que fue tan ingenioso como horroroso, pues dicen que era un hombre deforme físicamente, jorobado y tartamudo.
seguimos en la siguiente página, está el resto del texto. El hada dice, pero no te olvides de algo más importante, su generoso corazón. Y el príncipe responde, es verdad, les presento disculpas por tratar de describir uno de nuestros personajes solo por su apariencia física, sin tener en cuenta su aspecto interior. Y el hada saca un libro, estas son las acotaciones que yo les digo, sé que está entre paréntesis, ella no dice saca libro, solamente saca libro. Mira, creo que esta fábula dice mucho de Esopo. Voy a leerles la fábula La zorra. ¿Listo? Entonces ahí vimos cómo dialogan un príncipe y un hada, ¿cierto? Sobre Esopo. Y alcanzamos, vemos las acotaciones y como cuando aparece el nombre del personaje debe haber un guión que quiere decir que el personaje va a hablar. ¿Listo, niños? Ahora, van a comentar, van a responder estas preguntas sobre el texto, de quién hablan los personajes, qué quieren contar, qué nos dicen sobre Esopo, qué hacen para buscar más información sobre este personaje. Entonces, según esa historia, si ustedes la representan, les va a quedar más fácil de entender que si la leen. Es como un juego y pueden aprovechar y se pueden divertir. Una vez respondan esto, bueno, aquí dice que formar parejas con un compañero y hacer la siguiente actividad. Bueno, no nos podemos reunir en parejas, ¿por qué? Pues porque estamos en la casa. Entonces, pues vamos a realizar la siguiente actividad en compañía, pues, de un adulto, ¿cierto? Y vamos a conversar con él de las siguientes partes o, bueno, cuestiones. Dice, lee nuevamente el texto teatral Juicio en el cielo, o lo pueden representar. Conversa sobre los vestidos que usarían esos personajes. ¿Ustedes qué vestidos creen que usarían? No hay necesidad de escribirlo, solo van a hablar con un adulto que los acompañe. ¿Listo? Haz un ejercicio teatral donde el miembro de la pareja representa uno de los papeles, el hada o el príncipe, que era lo que yo les decía que hicieran hace un rato. Si ya lo hicieron, pues no hay necesidad de volverlo a hacer. Y preséntalo junto a tu pareja, a tus compañeros, no hay necesidad, lo van a representar entre ustedes dos y es más para divertirse como ambientación de la clase, para que aprendan de qué se trata el texto teatral. Esto que hay acá, sí, lo vamos a tratar de hacer. Dice que imagina un diálogo en el cual hables con Carlos Enrique Sánchez, que es el autor del diálogo, acá está. Quien escribió este guión teatral es Carlos Enrique Sánchez. Ustedes se van a imaginar que están hablando con él, van a repasar los personajes, utilizar frases cortas, introducir preguntas y exclamaciones. Entonces acá en este pedacito ustedes van a hacer de cuenta que le van a hacer un dibujo, una pregunta a él y que le respondería a él. ¿Listo? Una vez hecho o realizado esto, entonces vamos a pasar a la tarea. Como ya aprendimos de qué se trata el texto, pues entonces vamos a responder. Escribimos estas preguntas en nuestro cuaderno y las respondemos. Las enviamos dentro de 8 días a mi correo. La primera pregunta es, ustedes escriben tarea y, bueno, pregunta A, ¿qué características tiene el guión teatral? Las tengo en todo el video y todo el tiempo les he hablado y las tienen en el libro, ¿listo? B, ¿para qué se escriben los guiones teatrales? Entonces ustedes, permítanme, ustedes muy juiciosos, pues me van a decir para qué se escriben los guiones teatrales. Ay, qué pena con ustedes, yo acá me comí una S. ¿Listo? Ustedes van a decir para qué uno escribe un guión teatral. También está en toda la presentación y en el libro. Una vez hecho esto, entonces ya vamos a hacer la puesta en común, niños. Ánimo, yo veré cómo van a representar esa obra de teatro, que es una clase muy divertida, pero si nos quedamos haciendo pereza y, ay, yo no sé, no, hagámoslo con ánimo y verás que nos sale súper chévere. Niños, hasta la próxima, que Dios los bendiga, nos vemos ahorita en la puesta en común.